Bueno, esto es lo que les quería mostrar a título anecdótico nada más porque no tenemos mucho tiempo. Supongo que después lo van a ver de nuevo en termodinámica, que es el motor de dos tiempos. Están ahí, ¿verdad? A ver si estoy hablando solo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ahí está. Ahí también les dejé un video que está muy bien de motor de dos tiempos. El motor de dos tiempos basa su funcionamiento. El motor de dos tiempos, la ventaja que tiene es que, como su nombre lo indica, hace un ciclo completo, no en 4 movimientos, sino en 2 movimientos, en 2 tiempos. Es decir, el motor de 4 tiempos hace un ciclo completo por cada 2 vueltas de cigüeñal. En cambio, este hace un ciclo completo por cada una vuelta de cigüeñal. Tiene una distribución diferente, tiene una serie de, en vez de tener válvulas, tiene una serie de cámaras y de toberas de admisión, toberas de escape, y donde tiene un problema serio el motor de dos tiempos, que hace que no sea muy usado hoy en día, y es el hecho de que es más contaminante que el motor de cuatro tiempos, y eso hoy por hoy firma el acta de defunción de cualquier motor. La forma del cigüeñal. En el Acá primer lo tienen tiempo, funcionando, el ¿no? volante aspira y entra la mezcla de combustible y aire. El cigüeñal empuja la mezcla por una tobera a la cámara de compresión que reemplaza los gases de la combustión por mezcla sin quemar. Poco después, al subir el pistón, cierra las toberas de admisión y de escape para, al seguir subiendo, comprimir la mezcla. En la cámara de compresión, la bujía produce una chispa que inflama la mezcla produciendo una explosión. La fuerza de la explosión... ¿Ven? Entonces, en solo una subida y bajada se completó el ciclo. ¿Por qué? Porque por cada movimiento que hace el pistón, por ejemplo, en el movimiento de subida, es de compresión, pero a la vez que es de compresión también es de admisión, y viceversa con el de bajada, ¿no? El de bajada es de carrera de trabajo, pero simultáneamente también es carrera de expulsión de gases, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tiene el motor de dos tiempos? Bueno, como está acá se ve claramente, que cuando entra aire con combustible por aquí, entra literalmente en el cárter, donde está el aceite que lubrique y refrigera el motor, y es inevitable que algunas partículas de aceite se las lleve también a la cámara de combustión. Y el aceite es muy bueno para refrigerar y también para lubricar, evidentemente, pero no es bueno para quemar, porque cuando quemas partículas de aceite, se generan residuos que son muy tóxicos y muy difíciles de eliminar. Esa es la parte negativa. La parte positiva que tiene el motor de dos tiempos es que genera la verdad que mucha potencia, igualdad de cilindrada, ¿no? Para aplicaciones de muy baja potencia, etcétera, donde los controles contaminantes no es necesario mucho quemarse la cabeza, no hay problema, todavía se usan los motores de dos tiempos. Por ejemplo, bordeadoras y cosas así. Algunas motocicletas de competición, me parece que las de salto también siguen siendo de dos tiempos. Después todo lo demás. Son más livianos. Y porque son más livianos, también es verdad. Y alcanzan muchas más vueltas, ¿no? Porque no tienen el problema de rebote de válvula y todo eso, ¿no? Pueden alcanzar un régimen de revoluciones por minuto muy alto, y como la potencia es momento torsor por omega, la velocidad angular, entonces bueno, eso también explica por qué tienen la potencia que tienen. Pero en definitiva las normas de anticontaminación sellaron el acta de defunción de este tipo de motores, por lo menos para vehículos, ¿no? Vehículos de transporte. Bien. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Lo dejo acá. Dejar de compartir pantalla. Bien. Y ahora
Estoy compartiendo de nuevo la clase con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Bueno, acá está muy bien explicado también la diferencia entre 2 tiempos y 4 tiempos. La verdad que estas son cosas que yo les pongo acá porque me resultan interesantes verlas. Escapa un poquito a la termodinámica pura y dura que estamos viendo nosotros porque esto es más tecnológico. Pero el que quiera verlo está muy interesante de ver. La parte de termodinámica termina acá, simplemente. Es que el rendimiento se explica que sea mayor el rendimiento porque la relación de compresión es mayor. Si hace mayor la relación de compresión, baja esto y en definitiva el rendimiento aumenta. Algo parecido pasaba con el Otto. En el Otto también teníamos la relación de compresión acá abajo. Lo que pasa es que esto no lo puedo hacer muy grande al Otto, a la relación de compresión muy alta, porque la gasolina tiene el problema de que entra en ignición enseguida. No puedo hacer un motor de gasolina con una compresión de 20 a 1, porque no lo soporta. Directamente no lo podría soportar. Entraría en ignición antes de llegar al punto muerto superior, lo cual sería un problema un desastre con el motor. Se rompería. Bueno, terminado la parte de motores térmicos, queda lo del refrigerador. El refrigerador también es una máquina térmica, pero que es una máquina térmica que en cierta forma puede considerarse que funciona al revés. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de tomar, sigue siendo el foco caliente, arriba en rojo. El azul sigue siendo el foco frío. Caliente, hot, frío, cold. Azul. Y ahora, en vez de tomar calor del foco caliente y ceder un poco al foco frío, cold, y en el medio obtener algo de trabajo, hago justo lo contrario. Meto trabajo a esta máquina, que ya no es un motor, sino que es un refrigerador, y a consecuencia de ello, tomo calor del foco frío y deposito calor en el foco caliente. ¿Sí? O sea, en ese sentido, funciona exactamente al revés. Evidentemente, este trabajo es negativo, por eso aparece este menos acá, en esta ecuación que están viendo, la primera de las ecuaciones. QC es un calor que entra al sistema, por eso es un calor que es positivo, y QH es un calor que sale del sistema, antes era positivo y ahora evidentemente, como cambio de dirección, tiene el valor negativo. Por supuesto que QH es la suma de QC con W, como se ve acá en este gráfico, ¿no? La eficiencia del refrigerador, por eso les insisto siempre con la misma definición, porque con esa definición no hay forma de equivocarse. La eficiencia siempre es lo que obtengo sobre aquello que usé para obtenerlo. Lo que obtengo ahora no es W, porque esto no es un motor. Lo que obtengo ahora es el fin para el que se creó esta máquina llamada refrigerador. ¿Y cuál es el fin para el que se creó esta máquina? Sacar calor de un foco que llamo frío, porque al menos quiero que esté frío. Un segundo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a volver acá. Entonces, esa eficiencia, evidentemente... Oh, esperen que está mi hijo riéndose muy fuerte. Un segundo. Hijo. Sí, un poquito menos de voz. Ahí está, disculpe. Bueno, entonces como les decía, esta eficiencia es lo que obtengo sobre lo que usé para obtenerlo. Lo que obtengo es QC. Y lo que usé para obtenerlo es W. Por eso ahora es QC sobre W. Antes hubiera sido W sobre QH, ¿no? Ahora es QC, que fue lo que obtengo, sacar calor del foco frío, y W, que es lo que usé para obtenerlo, ¿no? Lo que usé para que esta máquina se mantenga en movimiento, llamada refrigerador. W. Este W no es ni más ni menos, y ahora pongo barras de valor absoluto para no liarla,
Recuerden que esto tiene que ser siempre una cantidad que es positiva. Entonces, este W evidentemente va a ser la diferencia que hay entre QH y QC. O dicho de otro modo, W más QC es QH. Esto no es ni más ni menos que el teorema de conservación de la energía. O hablando en términos termodinámicos, la primera ley de la termodinámica. Si este es un ciclo cerrado y al ser un ciclo cerrado no hay variación de energía interna, entonces Q es igual a delta U más W. Como delta U no vale nada porque no hay cambio en energía interna por ser un ciclo cerrado, entonces el calor neto es igual al trabajo. El calor neto es igual al trabajo. Entonces el trabajo, ¿cuánto es? Bueno, simplemente es QH menos QC. O QC más W igual a QH, como lo quieran ver. Bueno, no hagan como he visto por ahí en algún examen que he tomado. K es igual a QC sobre QH menos 1. No se reparte así la ley distributiva, ¿no? Veamos. Acá está. Este es una primera aproximación a un ciclo de un refrigerador. Lo voy a compartir con ustedes. Estoy compartiendo una pantalla con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. Primera cosa que salta a la vista, que un ciclo como este se recorre en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque si se recorriera en sentido horario, me quedaría un trabajo neto positivo. En cambio yo ahora necesito que me quede un trabajo neto negativo, porque es un trabajo que no sale del sistema, sino que entra al sistema. Entonces, este trabajo que está acá, como se recorre para allá, es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque es una compresión. Y este trabajo que va al revés es un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque es una expansión. ¿Cuál es más grande, el negativo o el positivo? Y el negativo, evidentemente, porque está por arriba. Entonces, por eso necesito, siempre en un ciclo que no funciona como motor, sino como refrigerador, necesito que el ciclo se recorra al revés, en sentido antihorario. Refrigerador, antihorario. Motor térmico, horario. No importa si es diésel, si es Otto, si es Brighton, que no lo vimos, pero es el de las turbinas de gas. Si es el Atkinson, que es el que usan los coches estos que tienen híbridos, usan otro ciclo que es una mezcla entre isocórico e isobárico en la entrega de calor, que se llama ciclo Atkinson. Bueno, eso no importa. En cualquiera de esos ciclos, si es un motor, en un diagrama PV se recorre en sentido horario. Y si estamos hablando de una máquina refrigeradora, sentido antihorario. ¿Por qué? Porque necesito que el trabajo me quede negativo. La única forma es que el sentido sea antihorario. Y lo que están viendo abajo es otro gráfico que es muy útil, que conmigo no lo van a ver, que es temperatura-entropía. Que es un ciclo termodinámico, puede ser muy útil a veces estudiarlo en un diagrama PV o en un diagrama temperatura-entropía. La entropía la vamos a definir al final. Esta página está muy buena porque tiene muchos motores, ¿no? El Brighton, el Otto, el Carnot, el Ericsson, que es otro, el Carnot refrigerador, el Carnot motor, muchos. Bien. Volvemos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No. Bueno, acá tienen en la práctica cómo es un refrigerador. Hay una compresión, hay una zona de alta presión y hay una zona de expansión y hay una zona de baja presión. Nosotros ya vimos que cuando hay una rápida expansión adiabática, les coloqué la fotografía de una persona tocando el piquito de la entrada a la válvula de un neumático de bicicleta y abajo la fotografía de una persona poniéndose desodorante corporal.
el ejemplo de arriba, la fotografía de arriba, era la compresión adiabática, se genera calor. En la expansión adiabática, frío. Para hablar en términos sencillos, ¿no? Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Una rápida expansión de un gas. ¿Por qué es necesario comprimirlo al gas? Bueno, porque en algún lado lo tengo que expandir y no lo puedo expandir gratis. Para que algo se expanda, primero lo tuve que comprimir. Entonces, por eso es que todos los refrigeradores, la heladera que decimos en nuestro país, llevan un compresor, ¿no? El compresor es para eso, comprimen un fluido para luego en una zona que es esta, que es donde está la rejilla, etcétera. Esta es una heladera de un diseño más antiguo, pero bueno, son todas así en definitiva. En esta serpentina que hay acá fluye un gas que sufre una rápida expansión, y en esa expansión toma calor de su medio circundante, que en este caso son los alimentos que están en la nevera, y después, bueno, hay una cesión, hay otra compresión de nuevo en la zona de alta presión. Entonces, en esta zona de adentro se toma calor del foco frío y en la zona de afuera se cede calor al foco caliente. Y eso no es gratis. Ninguna máquina va a funcionar así por sí sola. Para que yo tome, ¿por qué? Porque el calor siempre quiere ir de la temperatura mayor a la menor, no al revés. Para que algo vaya de la temperatura menor a la mayor, contradiciendo el sentido común, es necesario esto, un motor. Un motor que haga que las cosas vayan en este sentido, que es el no natural. Una máquina térmica. Una máquina térmica que está funcionando al revés. Hubo un aporte muy, muy importante de un investigador que se llamaba Carnot, que se murió muy, muy joven, que también era francés, y a veces el segundo principio se lo pone en sus términos, ¿no? En la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es importante desde un punto de vista físico termodinámico porque representa el rendimiento teórico máximo que podría obtenerse entre un dado foco caliente y un dado foco frío. Repito, la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot, se puede recorrer en cualquier sentido, como motor o como refrigerador. Cuando uno dice refrigerador también estoy involucrando a los equipos de aire acondicionado, evidentemente. Entonces, como decía, el ciclo de Carnot es importante porque, ya sea que se recorra como motor o como refrigerador, en ambos casos establece para una dada entrega de calor del foco caliente y para una dada cesión de calor al foco frío, si lo vamos a usar como motor, el rendimiento teórico máximo que podría tener una máquina. Entonces, ninguna máquina, por buena que sea, puede superar el rendimiento dado por el ciclo de Carnot. Y para cualquiera que haya estudiado termodinámica, el grupo al que ustedes van a pertenecer al terminar el curso conmigo, sabe o debería saber que ese rendimiento no es uno. La conclusión final del ciclo de Carnot es que el rendimiento de una máquina, ya sea, aunque la hagas completamente de oro a la máquina, no importa, no tiene que ver con la calidad de los materiales, es una cuestión inherente a la termodinámica, a la física del universo en el que vivimos. Entonces, la máquina puede estar tan bien diseñada como quiera, pero a lo sumo puede aspirar a igualar el rendimiento del ciclo de Carnot, que no es 1, está entre 0 y 1, pero no llega a 1, y de hecho está bastante lejos del 1. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el ciclo de Carnot? Bueno, el ciclo de Carnot tiene una particularidad, a diferencia de los otros ciclos que vimos, y es que es completamente reversible. Incluye una transformación isotérmica, una compresión isotérmica, otra compresión adiabática, una expansión isotérmica y una expansión adiabática. Como ven, al desarrollarse en sentido
horario está funcionando como motor. Si esto se desarrolla en el sentido contrario, como lo vimos recién en la simulación, sería un refrigerador. Entonces, primero, salimos del punto 1. Estas líneas de trazo que están acá representan simplemente isotermas. T1 es una isoterma y T2 es otra isoterma. Isoterma isotérmica. T1 es la del foco caliente y T2 es la del foco frío. En 1, el gas absorbe una cantidad de calor Q1 manteniéndose a la temperatura del foco caliente. Y me dirán, ¿y cómo puede ser que absorba calor y la temperatura siga siendo siempre T1? Bueno, porque se hace esto muy lentamente y ese calor ingresado al sistema no se emplea en subir la temperatura, sino en provocar una expansión. Va bajando la presión y se emplea en provocar una expansión. Una expansión hasta que llega al punto 2. En el punto 2 termina el ingreso de calor del foco caliente y ocurre una expansión adiabática. Una expansión que se hace tan rápidamente como sea posible para que no haya intercambio de calor con el medio exterior. En esa en esa expansión adiabática es donde se obtiene el trabajo W. Esa vendría a ser la carrera útil de este motor. Una vez que se obtuvo el trabajo W, la temperatura evidentemente ha bajado hasta el punto T2, foco frío. Entonces ahí ocurre la cesión de calor que se realiza siguiendo una isoterma. Entonces hay una compresión, hay una cesión de una compresión, porque fíjense que va subiendo la presión, el volumen va disminuyendo, típico de la compresión, y ahí ocurre la cesión de calor al foco frío. Luego, cuando se llega a este volumen intermedio, se pasa al punto 1, para que esto sea un ciclo cerrado, a través de una compresión rápida, tan rápida como sea posible, o sea que tiene que ser adiabática. ¿Para qué? Para que no haya cesión de calor. Entonces acá tenemos los tres elementos constitutivos de este motor. De este motor que es un poco extraño de producir tecnológicamente, porque requiere dos cosas que van muy lento y dos cosas que van muy rápido. Entonces, bueno, esto ya habla a las claras de que tecnológicamente ahí tenemos un problema. Pero desde el punto de vista termodinámico no. Desde el punto de vista termodinámico no. Entonces, sería este el motor que les estoy... Ahora hay un problema con los flash players. ¿A ustedes les pasa esto también? Creo que a partir del 2021 ya no se puede activar esto. No sé si están informados de este tema, de los flash players. ¿Alguno sabe algo? No, profe, yo No, ni idea, profe. Es una serie de simulaciones que a veces ponía y bueno, ahora no funciona. Creo que es un problema de Windows. ¿Pichuco? Sí, igual creo que en enero había dejado de funcionar, me parece. Sí, en enero. Adobe, que vos decís, profe. Sí, Adobe Flash Player. Sí. Ese es. Bueno, no importa. Ahora se lo muestro a otro lado. Compartir pantalla. Bueno, entonces en definitiva, vamos a poner esto por acá. No me gusta esto porque me está molestando. Esto no sé qué pasó. Dejar de compartir. Compartir. Ahí está. Ahí están viendo de nuevo la clase, ¿no? Estábamos aquí recién. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces en definitiva, ¿cómo se calcula el rendimiento del motor de Carnot? Bueno, tengo que calcular el trabajo
de 1 a 2, que es el calor 1, que es un trabajo como es una... Me dirán, bueno, ¿cómo que el trabajo es Q1? ¿No era que el trabajo se obtenía entre 2 y 3? Sí, esto es simplemente para que recuerden la ecuación del trabajo. En una ecuación del trabajo, el trabajo obtenido en una isoterma es, como es isotérmica, es N por R por T, N por R por T, por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Como no hay variación de energía interna, porque la energía interna, esto se supone que se hace con un gas ideal, y la energía interna de un gas ideal no cambia si la temperatura no cambia. Entonces, como la temperatura de 1 y 2 es la misma, entonces, apelando al primer principio, puedo usar la fórmula del trabajo entre 1 y 2 para encontrar el calor entre 1 y 2, porque en definitiva son iguales. Por eso aparece esta ecuación acá, de que el trabajo entre 1 y 2 es igual al calor Q1. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, N por R por T1 por el logaritmo natural de V2 sobre V1. Para Q2 pasa exactamente lo mismo. Para Q2 pasa exactamente lo mismo. La fórmula de Q2 no la conozco, pero sí conozco el trabajo que hay que hacer entre 3 y 2. Como es una isoterma, de nuevo es N por R por T, 2 por el logaritmo natural de V2 sobre V3. Como la energía interna no cambia, ese trabajo es igual al calor, apelando al primer principio. Bueno, entonces tengo Q1 y tengo Q2. Perdón. Acá está. Tengo Q1 y tengo Q2 ya, directamente. Bueno, si tengo Q1 y tengo Q2, ya lo demás es fácil, ¿no? Porque es simplemente álgebra. ¿Cómo se obtiene el rendimiento de esta? Los invito después a que ustedes vean si pueden seguir la álgebra que hay acá, que es relativamente sencilla. Esto que está acá, por ejemplo, T1 por V2 a la gamma menos 1 y de T2 por V3 es simplemente la relación de las transformaciones adiabáticas entre la temperatura y el volumen. Entonces, la eficiencia de este motor, el rendimiento de este motor, es el trabajo, que es Q1 menos Q2, sobre Q1. Las fórmulas ya las tengo, que son estas. Hago la simplificación adecuada acá, que es esta que está acá, ya que V3 sobre V4 se puede demostrar que es igual a V2 sobre V1. Y entonces me queda esta ecuación, que es muy importante cuando se estudia el segundo principio, y es que el rendimiento del motor de Carnot es 1 menos T2 sobre T1. Es decir, fíjense que simple la ecuación. Dice que el rendimiento del motor, de este motor idealizado, es igual a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. 1 menos la temperatura del foco frío, siempre en Kelvin por supuesto, dividido la temperatura del foco caliente. Entonces, supongamos que T1 tiene un valor determinado, puede ser, no sé, supongamos 1000 Kelvin. T2, la temperatura del foco frío a la que comenzó el proceso, por ejemplo la temperatura ambiente, 300 Kelvin. ¿Cuánto sería el rendimiento de esa máquina? Y sería de 1 menos 300 sobre 1000. 1000 Kelvin son unos 723 grados centígrados, más o menos, no es tanto, ¿no? Por favor hagan esa cuenta, 1 menos 300 sobre 1000. Bueno, es 0,7, ¿no? Sí, profe, 0,7. Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo de cuánto vale el rendimiento del motor de Carnot. Evidentemente, el rendimiento del motor de Carnot, fíjense que 0,7 no tiene nada que ver con 1, ¿no? Es bastante lejos, es un 70%. Hay un 30% de calor que irremediablemente se va al foco frío. No importa que también la haga. Incluso con este ciclo, que es completamente reversible, hay una fracción de calor que se ha perdido. ¿Cuánto? 30% en este caso, ¿no? Entonces, por eso, al
a este principio que estamos viendo ahora, que es el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Vinculado con el ciclo de Carnot, se suele decir que no hay máquina que, tomando calor de un foco caliente a una temperatura T1 y expulsando el calor sobrante a un foco frío a una temperatura T2, pueda obtener un rendimiento mayor que el del ciclo de Carnot. A lo sumo puede aspirar a igualar por debajo el ciclo de Carnot. En general, los rendimientos de las máquinas térmicas son del orden de 50%, 55%, y dependen siempre del foco frío y del foco caliente. De acá se extraen conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, uno podría decir, el rendimiento de un motor es mejor en el invierno más crudo o en el verano más cálido. Bueno, el ciclo de Carnot rápidamente zanja cualquier discusión. Evidentemente en verano el rendimiento es peor que en el invierno es mejor. ¿Por qué es mejor? Bueno, porque la temperatura del foco frío es menor. El calor que estás evacuando, lo estás evacuando a un foco frío, que es el medio ambiente, que está a una temperatura menor. Y si está a una temperatura menor, este número se hace más pequeño. Y si se hace más pequeño, el rendimiento es más grande. Un motor térmico funciona con un mejor rendimiento en el invierno que en el verano. Bueno, el refrigerador de Carnot funciona de una forma parecida, solamente que hace las cosas exactamente al revés, ¿no? Es un ciclo que va exactamente en sentido antihorario. De nuevo, ¿cómo se obtiene la eficiencia del refrigerador de Carnot? Bueno, la del motor ya la vimos recién, 1 menos T2 sobre T1. La del refrigerador de Carnot las cuentas se hacen parecido, sirven de hecho las mismas cuentas que hicimos recién, solamente que cambia lo que va en el numerador y en el denominador. Es lo que obtengo sobre lo que usé para obtenerlo. Lo que obtengo es sacar calor del foco caliente, del foco frío, perdón. Acá dice QC, en este gráfico sería Q2, dividido W, porque es aquello que usé para obtenerlo, que es W. W, ¿qué va a ser? Bueno, la diferencia entre QH menos QC sería, en este gráfico sería Q1 menos Q2. Usando las mismas ecuaciones que recién, llego a esta conclusión, que la eficiencia de esta máquina frigorífica es la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío. Entonces de ahí viene el teorema de Carnot, que era el que ya les adelantaba recién. Entonces, como dice acá, es una consecuencia de que todas las transformaciones son reversibles. Ninguna máquina puede funcionar mejor, es decir, que es imposible que una máquina tenga mayor rendimiento. Ninguna máquina funcionando entre dos focos térmicos tiene mayor rendimiento que el de una máquina de Carnot operando entre dichos focos. Todo corolario. Todas las máquinas reversibles que operen entre dos focos poseen el mismo rendimiento, dado por el de Carnot. Como es inevitable que en todas las máquinas opere cierto grado de irreversibilidad, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el Otto tenemos partes del ciclo que son irreversibles. Las adiabáticas no hay problema, pero después tenemos la parte isobárica, la parte isocórica. Entonces, como esas partes tienen un cierto grado de irreversibilidad, es irreversible volver a la situación inicial, a menos que yo haga un trabajo y lo lleve a esa situación inicial. Entonces, conclusión, es que si no sigue el teorema de Carnot, necesariamente tiene que tener un rendimiento inferior al dado por la máquina de Carnot. Entonces, más allá de ciertos detalles técnicos, etcétera, con lo que he hecho cierto hincapié en esta unidad, que es la del segundo principio de la termodinámica, hay cosas que tienen que tener bien claras. Acá hay cosas que son claves.
para esta unidad 4. Una, nadie me puede llegar a decir, y bueno, y si me lo dicen a mí, en definitiva no es relevante, pero el que lo dice demuestra un desconocimiento total del área de la que está hablando, diciendo que, por ejemplo, una máquina térmica puede tener un rendimiento de 1. Ya si no queda claro esto a esta altura, estamos en problema. Imposible que tenga un rendimiento de 1. Imposible. A lo sumo, puede tener un rendimiento dado por el teorema de Carnot. ¿Por qué? Porque es reversible. Todas las máquinas reales tienen cierto grado de irreversibilidad. Consecuentemente, tendrán un rendimiento que no solo no va a ser 1, sino que incluso va a ser inferior al dado por el teorema de Carnot. ¿Y cuánto vale ese rendimiento? Para el motor térmico de Carnot, 1 menos T2 sobre T1. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento es tanto mejor mientras más baja sea la temperatura a la que estoy evacuando calor, T2, y más alta sea la temperatura de la que estoy tomando calor, T1. Estos son conceptos claves sobre los que no se puede fallar. ¿Preguntas hasta ahí? No se me están escribiendo algo acá. Vale. Bueno, entonces con todo esto que hemos preparado, llegamos a la segunda ley de la termodinámica. Es imposible que un sistema efectúe un proceso. Hay muchas formas de efectuar esta segunda ley. Les estoy describiendo solamente algunas de ellas. Todas son equivalentes entre sí. Ninguna es mejor que otra. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que se absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta por completo en trabajo mecánico. Eso no se puede hacer. Eso no hay forma de hacerlo. ¿Y quién te prueba eso? El teorema de Carnot, diciéndote claramente que no va a ser 1. Hay un replanteamiento de la segunda ley, que pueden tomarlo como un corolario de la segunda ley, que dice el segundo párrafo que está abajo, que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Dicho de otro modo, es imposible que el calor fluya del cuerpo frío al cuerpo caliente por sí solo. No es que es imposible en términos generales, es imposible que fluya por sí solo, en forma natural, en forma espontánea. Para que el calor vaya del foco frío al foco caliente, necesariamente tenés que construir una máquina térmica llamado refrigerador. ¿Sí? Por eso hay un íntimo, un vínculo muy cerrado, muy íntimo, entre el motor de Carnot, no tanto desde el punto de vista tecnológico, pero sí desde el punto de vista científico, y la segunda ley de la termodinámica. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Bien. Hay un último concepto, antes de cerrar con esta parte de la asignatura, que se llama entropía. La entropía la podemos ver, como vimos recién, hay un vínculo entre el calor y el trabajo. El trabajo ya habíamos visto que era P por dB, y P, apelando a la ecuación general de estado, era N por R por T sobre B. Entonces vemos que podemos poner P como N por R por T sobre B por dB. Y acá hay algo interesante que podemos hacer. Esto de que dQ es igual a W tiene que ver con los procesos, los ciclos cerrados, ¿no? Los ciclos cerrados donde no hay cambio en energía interna, no porque la energía interna no vaya cambiando, sino porque al ser cerrado, entonces la energía interna inicial y la final son iguales. Por eso de ahí parte esto, ¿no? De que dQ es igual a W. Entonces, haciendo un simple traspaso, puedo dejar D sobre B, dB sobre B solo, y dQ sobre T por otro lado.
A dq sobre t resulta que se lo adquiere un nombre en física que se llama entropía, ¿no? Son los Joule por Kelvin, y es un concepto muy importante en física. Repito, dq sobre t se llama entropía, como está escrito aquí, variable S es la entropía, y se mide en Joule por Kelvin, o si quieren, en calorías por Kelvin. Si el proceso es isotérmico y es reversible, entonces voy a tener que la variación en entropía va a ser, como es isotérmico, no hay dos temperaturas diferentes. La temperatura es la misma, porque es isotérmico. Entonces simplemente va a ser que en un proceso isotérmico la variación en entropía es el calor que ha entrado al sistema dividido la temperatura a la que esto ha ocurrido. Esta entropía está íntimamente ligada con la aleatoriedad, como dice acá, del movimiento a nivel microscópico. Si la sustancia está inicialmente fría, poco movimiento molecular, y entonces la adición de Q causa un aumento considerable del movimiento y esta agitación molecular. Vamos a ver un poquito más de entropía en la clase siguiente, para ya terminar con esta unidad y hacer un ligero repaso de esta unidad 4. Vamos a terminar por acá. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme de lo que vimos? De mi parte no, profe. ¿No? Ok. Bueno, habían una... vamos a esperen que voy a cortar Profe, esto.